Hermanos y hermanas, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Qué bendición tan preciosa estar todos aquí hoy en este lugar tan maravilloso que Dios nos ha provisto. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a recibir muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, pueden sentarse. Vamos entonces a cantarle al Señor el himno 91, las promesas de Jesús. Himno 91. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes bienes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes bienes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes bienes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes bienes, en ellas para siempre confiaré. Qué felicidad tan grande, gloria a Dios. Así que yo los invito, hermanos, puestos de pie, vamos a cantarle al Señor coros. Vamos a cantarle al Señor. Hay un coro que se llama Grande es Jehová. Qué coro tan hermoso. Y qué Dios tan grande como el nuestro. Ahora me contaba un hermano que él había perdido sus dedos y que Dios se los había restituido. Y que el Señor le ha dado, y él me los mostraba y me decía, mire hermano, los puedo mover, antes no los podía mover y Dios me los restituyó. Gloria a nuestro Dios. Por eso vamos a cantarle a nuestro Dios este coro tan hermoso y los invito para que le cantemos a Dios con todo el corazón y valoremos los estudios bíblicos que siempre son de gran bendición. Bendito nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro 169, Grande es Jehová.
Gloria a nuestro Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Con ustedes nuestra reina amada, nuestra hermana María Luisa. Mi Señor me les bendiga a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Y si le cantamos al Señor otro coro. En un salmo, en uno de los salmos dice el Señor Jesucristo, que es el autor de los salmos, dice: en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación, nosotros somos la congregación. Y el Señor está ahí, en medio de nosotros, alabando al Padre Celestial. Cantemos el coro número 12, creo que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. 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 Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Cantar con alegría, cantar con inteligencia a nuestro Dios, al Creador de los cielos y la tierra, al Padre eterno, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Señor de los cielos y la tierra, al poderoso. La gloria y la alabanza. Pueden sentarse. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Estoy feliz, contenta que el Señor me permite o me ha permitido venir por estos lugares del norte de España. Recuerdo que el hermano Enrique Montes siempre me decía: hermana, ¿cuándo visita por allá eso de parte de Oviedo, por allá toda esa parte de Asturias? ¿Cuándo nos visita?, me decía el hermano. Llegó el día, gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Y bueno, vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico. Yo creo que ustedes están preparados con algunas preguntas. Me llegó un correo de una solicitud. Una hermana me dice que por favor si le explicaba en el libro de Habacuc profeta. Habacuc profeta queda antes de Mateo, antes de Malaquías, Sofonías, está, o aquí adelante de Daniel también puede ser, está el profeta Habacuc. Es un libro pequeño de 3 capítulos. El profeta Habacuc perteneció en la época de la antigüedad, en la época de los reyes, cuando los reyes gobernaban a Israel y a Judá. Estaba allí Habacuc, entre otros. Y como el pueblo de Israel se había desviado, se había vuelto atrás de los mandamientos del Señor, entonces Habacuc se ponía muy triste, muy decepcionado, y él le hablaba al Señor así como le habla en el capítulo 1, y le dice, le reclama al Señor y le dice: Señor, pero
He orado mucho delante de ti, te he clamado, te he pedido por la gente, por los impíos, porque este pueblo no ha querido obedecerte, el pueblo de Israel. Y yo clamo y ellos viven en pecado, hacen lo malo y nada les pasa, nada les sucede. Tú no los castigas, tú pasas por alto todo. Estaba Habacuc afligido por esto, que el Señor estaba permitiendo el pecado del pueblo de Israel. Y eso lo dice el capítulo 1. Entonces Dios le contesta en el capítulo 2 a Habacuc. Y por eso, en medio de su Habacuc, en medio de su angustia, de su reclamo que le hacía al Señor, dice aquí en el capítulo 2, dice, en el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo. Claro que si ustedes quieren saber qué tanto fue lo que Habacuc le reclamó al Señor, tienen que sacar tiempo y leer el capítulo 1. Pero se trata de aquello, la desobediencia de los israelitas y que Dios no los castigaba, que dejaba pasar por alto y que pasaba el tiempo y que todos seguían haciendo lo mismo y nada pasaba. Entonces el Señor en el verso 2 les dice, del capítulo, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, la que le iba a dar, dice, y declárala en tablas. Es decir, que él tenía que escribir lo que Dios le iba a mostrar de lo que iba a acontecer al pueblo de Israel y especialmente a la tribu de Judá. Y aquí entonces le dice, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Para que corra, pero a esconderse, a huir de lo que Dios le iba a mostrar a él, del castigo que venía para este pueblo. Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo que podemos decir que se tardó como unos 8 siglos o más. Dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. No es una mentira lo que tú vas a ver, lo que yo te voy a mostrar, lo que va a suceder, no es mentira. Se tardará, pero se cumplirá. Le dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Con este verso, Habacuc no comprendió. Yo creo que él no comprendió lo que Dios le dijo en ese momento. Le dijo que sí, que se enorgullecía a aquellos de ojos altaneros, desobedientes. Les dice, mas el justo, el que hace la justicia, el que cumple los mandamientos del Señor, por su fe, por su creencia, por su confianza en Dios, vivirá eternamente. Porque aquí estaba hablando, era de la vida eterna. El 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Es que una persona que es dada al vino significa que se embriaga constantemente. Y cuando una persona se embriaga por la bebida, por el licor, hace locuras, hace mal, hace daño. Sufre él mismo y hace sufrir a todos los que están a su alrededor. Entonces por eso es malo que la persona se embriague porque comete locuras. Dice, hombre soberbio que no permanecerá. Es aquel que es dado o entregado al alcohol, digámoslo así. Dice, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En medio de su embriaguez, de su locura, hace cosas malas. Y Dios le da al profeta en la visión una ilustración que no solamente le hacía mal a su familia o a los que le rodean, sino aún a gentes y a pueblos. Principalmente si este personaje
es algún gobernante, con mayor razón, hace muchos estragos. El verso 6 dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Es decir, que esta persona, en ese estado de embriaguez, hace tantas cosas malas que por eso dice que la gente y el pueblo comenzaban a sacarle en cara todos los defectos y todos los males que estos estaban haciéndole a personas injustamente, tal vez. Y en el verso 7 dice, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres. Aquí en esta visión, en esta representación simbólica que Dios le da al profeta, hablando de aquellas personas que en medio de su locura por la embriaguez hacían cosas malas, también estaba diciendo que los que hacían estas cosas eran los israelitas, sobre todo los gobernantes, los principales, los que gobernaban, los sacerdotes, todos aquellos, eran todos ellos los que hacían todas estas injusticias, y por eso Dios estaba enojado, porque ellos, las cabezas principales, andaban mal delante de Dios, daban mal ejemplo, mal testimonio al pueblo en común, y por eso el pueblo pues hacía lo mismo que veía hacer a sus superiores. Y entre todos estaban los unos en contra de los otros en inconformidades, porque el pecado era el que estaba reinando en ese entonces en el pueblo de Israel. Y seguimos aquí en el verso 9, dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. También había la ambición y estaban aquellos abusando de la gente que no tenía poder, que no tenía voz ni voto entre el pueblo, y que les robaban, los estafaban, los humillaban, y todas estas cosas hacían, y eran las injusticias continuas que estaban sucediendo, y que todo eso era lo que veía Habacuc, que por eso le reclamaba al Señor que castigara. Pero el Señor le decía, espérate que vendrá el día en que el castigo se dará. Y dice aquí, tomaste consejo vergonzoso en el verso 10. Para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad, porque se habían vuelto también homicidas, quitándole la vida al inocente, al justo. Todo esto se veía en ese tiempo en el pecado del pueblo de Israel. Y dice el verso 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra, dice el Señor aquí hablando para el futuro, lo que Él tenía para ese futuro, una vez que hubiese castigado a este pueblo y le hubiera cobrado todo su pecado, y una vez que sucedieran estas cosas, entonces vendría al futuro una era nueva, una etapa nueva, donde vendría ese tema, ese proceso de salvación o de vida eterna que Dios tenía preparado a través del Señor Jesucristo y Él fundando su iglesia. Entonces nuestro Dios tenía ese plan. Por eso Él le decía a Habacuc, no te preocupes, que yo sí voy a castigar y este pueblo desaparecerá, lo ignoraré. Y entonces en el futuro vendrá la bendición. Y por eso dice en el verso 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria
de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento. Vendrá el Salvador. Vendrá ese Rey perfecto que gobernará y que Él sí hará justicia y Él sí cumplirá los mandamientos del Señor y los enseñará al pueblo y hará que el pueblo, sus seguidores, cumplan esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo, y de esta manera se formará ese pueblo nuevo, ese pueblo de Israel en el sentido espiritual. Ese pueblo con esos creyentes, con aquella gente de todo el mundo, de todas las naciones, todos aquellos que crean en este evangelio, en el Señor Jesucristo, como el enviado de Dios, como hijo de Dios, como el Salvador, entonces Él forma su pueblo porque ellos se añadirán a Él y Él va formando su pueblo y ese pueblo se llama Israel espiritual, Jerusalén espiritual, la Sión espiritual. Y eso es lo que el Señor decía, que vendría el futuro en la tierra, o es decir, en algunos lugares del mundo, serían todos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Serían llenos del conocimiento de la doctrina verdadera del Señor a través del Evangelio. Bendito el Señor. Y por eso dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, le decía al pueblo de Israel, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra, le decía al pueblo de Israel. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Estaban nombrándole naciones que vendrían contra ellos a destruirlos. La destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades, de todos los que en ellas habitaban. El Señor estaba ahí diciendo todo lo que iban a sufrir, porque vendrían reyes, ejércitos de otras naciones, combatirlos, a destruirlos, y así sucedió. Dice, ¿de qué sirve la escultura? En el verso 18. Le dice el Señor a Habacuc, sigue escribiendo. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Es decir, está hablando de la imagen o de una estatua o de un ídolo llamado Dios o llamado un santo o llamado una santa, que el hombre comenzó a fabricar y a adorar y a honrar y a confiar en esas esculturas, a confiar en esas estatuas fundidas, fuesen de metal, fuesen de madera o de otro producto, de otro elemento, y comenzaban todos a adorar y a venerar y a confiar en esos dioses muertos, hechos por la mano del ser humano. Y ese también era el pecado principal que cometió el pueblo de Israel. Entonces, por eso le repite en el verso 18, le dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda le dice, levántate. ¿Por qué? Porque hay gente que cree también en los dioses de madera. Hacen dioses de madera, dioses de piedra, de diferentes seres, tanto de seres humanos como de figuras de animales también, y confían y creen en ellos, pensando y diciendo que Él es su Dios, que es el que tiene poder, que los salvará, que les dará la paz, la felicidad y muchas cosas más. Entonces el Señor enojado diciendo que cómo es posible que vayan a creer en una piedra, que vayan a creer en un pedazo de madera.
Entonces, por eso repito el verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate, pues nunca se va a despertar. Ay del que le dicen a la piedra muda, levántate, nunca se levantará porque es una piedra. Dice, ¿podrá él, tanto el palo como la piedra, enseñar? ¿Podrá enseñar el camino de Dios? ¿Podrá enseñar la vida eterna? ¿Podrá enseñar los mandamientos del Señor? Claro que no, no puede. Dice, he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová, nuestro Dios, ¿está dónde? En su santo templo. ¿Y cuál es el templo del Señor? El corazón de los justos, el corazón de los rectos, el corazón de aquellos que Dios ha escogido y les ha puesto el título de hijos de Dios, de aquellos que no pecan o que no practican el pecado. En el corazón de ellos está el templo del Señor. Por eso Jehová está en su santo templo. Calle delante de nuestro Dios toda la tierra o todo el universo. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Esta es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Espero que la hermana que me pidió que por favor explicara el capítulo 2 de Habacuc y que lo hiciera en un estudio bíblico me dijo, pues aquí le estoy concediendo a ella su anhelo. Espero que la hermana comprenda también esta enseñanza sobre el pecado, que es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos sus caminos y hagamos su voluntad. Cumplamos con los mandamientos, con su palabra. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad nosotros le buscamos. Oramos, cantamos, leemos la Biblia, meditamos en Él, hablamos con el Señor. Nosotros no lo vemos a Él ni nos inclinamos ante ninguna materia, sea piedra, sea madera, sean enchapados en oro o en plata. No lo hacemos porque son seres que no tienen espíritu, no pueden hablar ni pueden hacer nada. Pero nuestro Dios poderoso, que está en espíritu y que nos está acompañando, que está cerca de nosotros, que habita en el corazón de aquel que hace su voluntad y cumple sus mandamientos, de aquel que vive la vida recta ante Él. Ese es el templo del Señor. Por eso el Señor va donde quiera que vayamos nosotros. Glorioso es el Señor. Así como una vez una hermana iba a la iglesia, y su esposo le prohibía y él enojado le quitaba el manejo del dinero. Él no le daba dinero ni siquiera para pagar el bus, para transportarse. Ella se iba a pie, gastaba 2 horas caminando para llegar al lugar de reunión. Pero ella iba a buscar a Dios y Dios le decía, sigue adelante que te bendeciré. Cuando el esposo se daba cuenta que ella, aunque no tuviese una moneda, de todas maneras iba a la iglesia, se enojó y dijo, me voy de esta ciudad, porque en esta ciudad está esa iglesia y yo me voy a vivir a otro lugar. Entonces ella ya deja de ir a la iglesia. Se iba a mudar a otra ciudad. Entonces la hermana dijo, pues yo prefiero divorciarme antes que irme contigo, porque tú lo haces es para sacarme de la iglesia. Primero está la iglesia, le decía ella. Entonces ella fue a la iglesia y el Espíritu Santo en profecía le dice, y no te preocupes, no temas viajar, haz el viaje. Ve, haga el viaje, no te preocupes por la iglesia, porque la iglesia va contigo. Así le dijo, la iglesia va contigo. ¿Por qué te preocupas? Sigue, obedece a tu esposo de hacer ese traslado, esa mudanza de ciudad. Y así sucedió, porque viajaron a otra ciudad y como a los 3 meses ya ella se estaba congregando en una casa con un grupo de personas que estaban buscando lo del Señor.
y se formó la iglesia en aquella ciudad. Y hoy en día es una iglesia muy grande. Gracias al Señor, la palabra de Dios viva y eficaz. Así que la iglesia en nuestro corazón es el albergue de nuestro Dios. Y donde quiera que nosotros vayamos, Dios irá con nosotros y la iglesia también va con nosotros. Así que le damos gracias al Señor por ello. Y ya voy a dar el espacio al estudio bíblico hoy, las preguntas, aunque sé que no son muchas las preguntas que vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar, pues son muchos los hermanos, pero ustedes aprenden, ustedes aprenderán, aprender la doctrina, aprender la forma adecuada para nosotros comportarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo importante, que aprendamos y pongamos por obra para que Dios esté contento con nosotros y le agrademos en todo y asimismo Él nos bendecirá. Así que vamos a dar inicio a la primera pregunta. Buenas tardes, hermana. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermana, por estar aquí con nosotros. Le amo en el Señor. La palabra de Dios cumplido que voy a estar enfrente de su hija amado a hacer pregunta. Hermana, tengo una pregunta en la Biblia, en el Salmo 126, 5, 6. Hermana, ¿puede leer? Sí. Salmo 126, ¿en el verso qué? 5 y 6. Sí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segaron, ir andando y llorando. El que leva la preciosa semilla, más vuelva a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermana, en mi país, quiero explicar que en mi país, Nigeria, hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, pero son sus pastores que leen las lecturas interesadas. En estos salmos, las pastores dicen que para recibir bendiciones de Dios a través de posición de pastor o oración, que las personas tienen que have to sow seed. ¿Qué quiere decir? Tiene que sembrar semilla. Como la Biblia dice, to sow en tears. ¿Qué quiere decir? Sembrar con lágrimas. Las personas tienen que entregar dinero, coche, casas a pastor para recibir bendición a través de pastor. Hermana, ahora que los estudios bíblicos también se van a realizar en Nigeria, gracias a Dios y Internet, yo quiero que usted, por favor, explícame bien estos salmos para que nadie engañe a las personas usando mal la Biblia. También quiero decirte que desde que yo llegué en esta iglesia, nunca pastores me pidió dinero de posición de la mano, tampoco en oración. Dios me ha dado el Espíritu Santo en la iglesia de la Colonia. Dios le bendiga, hermana. ¿Usted vive aquí o vive en Nigeria? En Galicia, la Colonia. Ah, ya, bien. Pero usted visita por allá su lugar natal, su país. Sí, hermana. Bueno, hermana. Cuando dice, los que sembraron con lágrimas van a recoger con regocijo. Sembrar es la parte en cuanto a lo físico. Por eso el Señor da la ilustración para comprender mejor qué es sembrar el evangelio o la palabra del Señor. El Señor ilustra con la vida real, con las cosas que se hacen en la vida cotidiana para poder comprender. Cuando Él dice, los que con lágrimas sembraron, es que cuando la persona, el sembrador está por allí en el campo, en los terrenos, va a sembrar
digamos, trigo, cebada o sembrar arroz, bueno, sembrar cualquier producto, es un poco difícil, tiene que estar expuesto al sol, a la intemperie, si llueve, si hace sol o si hace mucho frío, él tiene que estar soportando como la inclemencia del tiempo. Eso es un sufrimiento. Y fuera de eso, después viene la maleza o los insectos y se comen las semillas, entonces el arbolito no crece o no da fruto porque entonces no llovió, porque entonces no le llegó agua. Entonces de pronto ese sembrador pierde su dinero, pierde porque no pudo cosechar nada. Entonces él sufre por eso. Por eso dice que los que con lágrimas significa con dificultad, con trabajo, el que siembra, con mucho trabajo lo hace, pero él se pone feliz cuando eso que él sembró, esa semilla, de pronto le fue muy bien, de pronto no hubo maleza, no hubo ningún animal que viniera a comerse los frutos y de pronto vino la lluvia a tiempo y entonces esta persona tuvo buenos frutos, cosechó. Y entonces él se pone feliz porque dice, ve, coseché, me fue muy bien, ahora ya tengo aquí esto lo llevaré al mercado para venderlo y voy a tener buen dinero. Entonces se pone muy feliz. Eso es lo que sucede en la vida práctica. Hoy en día, pues también aparte de la siembra o aparte de las personas que siembran el campo, que es nosotros vivimos y comemos de la que la gente en el campo siembra. Aparte de eso, también uno encuentra las industrias, las fábricas, donde se fabrican y se elaboran productos. Y es lo mismo, con mucha dificultad, hasta lograr pues que todas las cosas se den y haya ventas y haya provecho, los productos estén bien, se vendan. Entonces los dueños de la empresa, pues entonces también con mucha lucha y con mucha dificultad, emprendieron y en su empresa, pero también con felicidad cuando ya ven el producto y ven las ganancias. Eso también se podía ilustrar. Entonces dice que así como es difícil en las cosas de la vida, cuando nosotros queremos obtener algo, pero que si lo podemos obtener como queremos, pues nos ponemos tan felices. Asimismo es aquel que evangeliza. El que viaja o evangeliza a la gente, le habla a la gente de Dios, es ese sembrador que está sembrando la semilla del evangelio y le habla y le dice a las personas, crea en Dios, confíe en Dios. Dios es espíritu, Dios vive, Dios habla por sueños, por visiones, por profecía. Él revela, usted debe cambiar, deje lo malo. No haga esto, no haga aquello, haga la voluntad de Dios y verá cómo Dios lo va a bendecir. Entonces todos estos predicadores, esta gente que habla de lo de Dios, que es sincero, predicándolo el Señor, Dios lo respalda. Y Dios al respaldarlo va a ver los frutos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando conocí la Biblia por primera vez, que empecé a leer la Biblia y me enamoré de Dios. Me enamoré de Dios y siga leyendo la Biblia y siga leyendo y lea hasta cuando ya el Señor comenzó a hablarnos porque se dio cuenta que nosotros lo estábamos buscando de corazón. Y Él dice, sigan adelante, yo los voy a respaldar. Y el Señor al inicio me enviaba por las casas a visitar familias. Me decía, vaya donde Carmencita, vaya donde Juanito, vaya donde Pedrito, vaya donde la familia tal y lléveles el mensaje. Y yo me iba allá y les daba el mensaje, les daba la profecía y algunos creían, otros me hacían llorar porque decían que yo era una loca, que eso era adivinación, que yo era una bruja. Bueno, de todo me tildaban y yo lloraba. Y yo lloraba y renunciaba. Decía, Señor, no vuelvo a ir a darle profecía a nadie. No vuelvo porque no creen. Entonces el Señor otra vez me decía, vaya donde fulano, siga donde la otra persona. Y Él siempre me insistía y yo obedecía. Y algunos, la mayoría, aceptaba. Y yo era feliz, pero otros, yo lloraba de la forma como me menospreciaban y criticaban y murmuraban eso que Dios me había dado. Entonces no creían, se enojaban.
se disgustaban. Principalmente aquellos que decían leer la Biblia y que pertenecían a congregaciones cristianas. Ellos eran mis enemigos. En cambio, la otra gente que no había leído Biblia jamás y que estaban acostumbrados a adorar a dioses de madera y de piedra, como acabamos de leer en la Biblia, esas personas, ellos sí me ponían atención y creían en la palabra del Señor. Creían en lo que yo les profetizaba y eso me llenaba de felicidad cuando yo veía a estas personas que venían y se congregaban con nosotros. Entonces me producía la felicidad después de haber llorado, de haber sufrido. Entonces la felicidad es ver los frutos, el resultado, ver la gente que se congrega y que busca lo de Dios. Eso es la felicidad. Ahí se cumple ese verso. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dice, pero volverá a venir ¿con qué? Con regocijo, trayendo ¿qué? Los resultados. Los sembradores traían las gavillas y traían los bultos o sacos de aceitunas o de trigo, bueno, de algodón, de lo que sea. Y nosotros que evangelizamos traemos el resultado de la gente. Por ejemplo, ustedes para mí son esas gavillas. Esas gavillas que Dios me prometió a mí hace muchos años. ¿Ven? Él me dijo, vaya donde tal familia, llévele el mensaje. Y un día yo haré que gente de todas las naciones se conviertan. Y un día yo haré que esta iglesia sea muy grande. Así dijo el Señor. Él lo está cumpliendo, todo eso es su palabra. Entonces, ustedes son las preciosas gavillas que habla aquí. Yo puedo decir, Señor, mire las gavillas que yo traigo aquí a tu presencia, Señor. ¿Por qué? Porque yo te obedecí a pesar de que derramé lágrimas y sufrí críticas y menosprecios. Y sobre todo aquellos que decían leer la Biblia, aquellos que dicen ser buenos cristianos, que tienen la Biblia y que, como dice la hermana, se ponen a pedirle dinero a la gente porque tiene que tener un carro, porque tiene que tener un reloj fino, porque tiene que tener no sé qué cosas, y le piden dinero a la gente y esa es la evangelización de ellos. ¿Eso es ganar almas para el reino de los cielos? No, eso es un lucro para ellos mismos. El Señor habla sobre esta gente, lo dice en la Biblia, que dice que se han convertido en negociantes de la palabra de Dios, predicando el evangelio y mintiéndole a la gente, engañándole a la gente, diciéndole que usted se salva y que usted tiene bendición si le regala un carro de último modelo al pastor. Eso es una mentira. O que le va a estar dando al pastor todo su dinero, lo poco que usted guardó en su vida o ahorró en su vida, se lo tiene que dar ahí a una persona. Y esta persona va a vivir bien. ¿Y usted su alma a dónde va a dar? A ningún lugar, porque no le está ofreciendo la doctrina, la palabra de Dios, la palabra de la vida eterna. Como decía la samaritana, cuando el Señor Jesucristo le habló y ella va y evangeliza a todos y le dice, vengan porque yo hallé a un hombre que es profeta. Él habla palabras de vida eterna. Él dijo todo lo que había en mi corazón, todos los secretos míos los habló y yo tengo que arrepentirme y tengo que vivir la vida recta delante de Dios. Eso sí es lo verdadero, esa es la verdad, ese es el verdadero sembrador, la verdadera persona que está sembrando la palabra del Señor, inducir y llevar a la gente hacia la vida eterna y no enriquecerse. Eso es un lucro, un negocio, eso es un pecado grave delante de Dios. Por eso el Señor no respalda a esta gente. Por eso el Señor en aquella época nos decía, todos son unos materialistas y ambiciosos. Buscan lo suyo, pero nadie me busca de corazón ni buscan lo espiritual. Nunca yo pude entender esos mensajes en ese tiempo, hasta ahora es que yo entiendo todos esos mensajes que el Señor nos hablaba en esa época hace más o menos 60 años. Gracias a nuestro Dios que ya los hermanos hoy no se van a dejar engañar así tan fácil, porque Dios nos ha dado a conocer sus caminos y nos está dando a conocer su doctrina cada día.
Y nosotros estamos buscando la santidad y la perfección de vida. No estamos buscando convertirnos en millonarios. No, seremos millonarios pero espirituales. La vida eterna nos espera. El que persevere y llegue al final de su vida, este será salvo. No el que tenga más dinero, sino el que haga las obras de Dios, el que cumpla los mandamientos del Señor. Ellos son los que van para la vida eterna. La hermana de Nigeria, pues la felicito porque Dios la ha traído al verdadero lugar, donde buscamos a nuestro Dios y luchamos por la vida eterna. Gracias al Señor. Seguimos con otra pregunta. Sí, hermano. Sí. Buenas tardes, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Para mí es una promesa cumplida estar aquí en este momento. Reciba un cordial saludo de la Iglesia de Toledo. Hermana, mi pregunta surge de un pequeño testimonio que quiero compartirle. Yo nací en la iglesia y gracias a una promesa del Señor, ya que Dios le dijo a mis padres que yo nacería bien y que Él haría un milagro. Fue así que cuando mi madre tenía 6 meses de embarazo, comenzó a sentir unos dolores muy fuertes y en un estado grave la llevaron al hospital, donde los médicos, después de muchas pruebas, diagnosticaron mi muerte, ya que no tenía signos vitales. Mis padres oraron y le recordaban a Dios su promesa de que Él haría un milagro. Mis padres le pidieron a los médicos que volvieran a comprobar los latidos de mi corazón. Fue así que los médicos accedieron y sorprendidos decían que era un milagro, porque después de 3 horas mi corazón volvió a latir. Gracias al Señor. El Señor me dio la oportunidad de vivir y a los 11 años de edad el regalo más bello, el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, hermano. Hace poco viví una situación muy difícil en lo personal por causa de la adolescencia. Esto me ocasionó una parálisis facial, donde los médicos decían que me iban a quedar secuelas. Entré en un conflicto espiritual, ya que me sentía avergonzado de ir a la iglesia, y más con Dios porque me sentía hipócrita. En mi casa oraba siempre a Dios que me recordara, que me perdonara y que me ayudara. Recibí la noticia que usted, hermana, iba a estar en la iglesia de Leganés, España. Me llené de alegría. Cuando usted oró, pidió por enfermedades raras y por las parálisis. Esa misma noche pude dormir, pude abrir la boca, pude cerrar mis ojos y la parálisis desapareció. Gracias al Señor. Lo más lindo es que el Señor siempre me daba sueños con usted para consolarme y ayudarme a salir de esa situación y darme el triunfo. La gloria sea a Dios. Mi pregunta, hermana, está basada en San Juan 3, versículo 20. San Juan 3, versículo 20. San Juan 3:20. Sí, hermano. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermana, en mi experiencia tuve sentimientos de hipocresía. Yo sentía que no era digno de venir a la iglesia. Y al dejar de congregarme, comprobé que mi situación empeoró, porque eso es lo que quería el diablo. Hermana, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede el enemigo poner a las personas un falso sentimiento de hipocresía con el objetivo de que las personas no vengan a la iglesia o a la luz? Ya que hemos aprendido que la conciencia siempre nos ayuda a venir, a congregarnos y no lo contrario. ¿Y cómo deberíamos pensar en esos momentos para poder ahorrarnos los sufrimientos? Muchísimas gracias, hermana, que Dios la bendiga. No es de tanto pensar en los momentos, sino ser firmes. Tenemos que ser firmes y seguros de lo que estamos creyendo, de lo que estamos esperando, de lo que estamos viviendo cada día en nuestra vida espiritual. Nosotros recibimos constantemente la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre en las congregaciones está amonestando a la gente a seguir. A veces el Espíritu Santo pues no hace el llamado de atención de los pecados o de las faltas o debilidades que la persona esté
cometiendo, sino que Él a veces tiene misericordia y lo que hace es decirle a esta persona, ponte firme, sigue adelante, reflexiona, analiza tu vida, tu situación, cree, confía, no dudes. Lee la Biblia, porque el Espíritu Santo siempre dice, lee la Biblia para que aprendas lo que hay que hacer, lo que debes abandonar y lo que tú debes seguir, el camino que hay que seguir adelante. Sé firme, seguro de ti mismo, ten convicción, no tengas temores, no desconfíes. Eso es lo que hay que hacer. Esa es nuestra lucha todos los días. Tenemos que confiar en el Señor porque se nos van a presentar muchas dificultades. Se nos presentarán problemas, tribulaciones, peligros, acechanzas. Se van a presentar enemistades también con otras personas. Entonces, cada día el enemigo está forjando muchas cosas malas contra nuestra vida para que nosotros desmayemos, para que nos desanimemos. El diablo siempre viene a quitarnos la alegría. Todos los días es una lucha constante. Es por eso cuando el apóstol Pablo dice que no tenemos una lucha contra seres humanos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, que significa contra seres humanos no estamos luchando, sino contra las fuerzas negativas del mal, con las fuerzas espirituales de los aires, que el diablo, todos esos demonios, esos espíritus, dice que esa es una lucha que tenemos todos los días de nuestra vida. Y el diablo siempre viene contra nosotros, contra todo, ponernos malos momentos, dificultades, aquí nos quita el sueño, la gente entonces murmura, la gente entonces nos levanta calumnias, la gente nos ofende, y ya el vecino se enojó, ya aquella persona me insultó, bueno, un accidente, una enfermedad, un problema, una dificultad, una escasez o una falta de trabajo, cualquier cosa, el diablo siempre está poniendo eso en nuestras vidas para que nosotros decaigamos, se nos pierda la fe y para que nosotros no confiemos en el Señor. Eso es la lucha continua, continuamente. Entonces nosotros lo que debemos hacer es estar leyendo siempre la Biblia y amando a Dios, amar a Dios, porque dice que el que ama a Dios, dice que amar a Dios es sobre todas las cosas, sobre las dificultades, las tribulaciones, la tristeza y el temor. Hay personas que están en la iglesia y tienen un enfermo en su casa. Tienen la abuelita enferma o el abuelito está enfermo y resulta que llegó el día en que pues se murió la abuelita o se murió el abuelito y esta persona había venido a la iglesia, estaba sufriendo que para que Dios la sane, que Dios lo sane, que lo levante, que le dé sanidad. Y resulta que la persona murió. Entonces la persona no vuelven más a la iglesia. Ha habido personas así. No, yo no vuelvo más a la iglesia porque mi abuelita se murió, porque yo oré y le pedí a Dios y entonces Dios no me escuchó. Y entonces se murió mi abuelita, pues no vuelvo. Eso se llama ser firme. No hay firmeza, no hay seguridad ni convicción. Nos convertimos en personas materialistas en el sentido de ser interesados. Estoy en la iglesia, pero con un interés. Si yo no suplo ese interés que tengo, no me he suplido, entonces mejor no vuelvo a la iglesia. Mejor no sigo orando o no sigo leyendo la Biblia. Eso hace mucha gente. Cuando eso sucede, Dios le dice a esas personas, te faltó seguridad, firmeza, convicción. No has creído en mi palabra. No te has convertido a mi palabra. Eso es lo que Dios le dice a la persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser firmes, fieles a Dios, a pedirle a Dios que nos ayude si es que usted se siente incapaz de seguir adelante en el camino del Señor. Pídele a Dios que le ayude y Dios le va a ayudar. Dígale, Señor, ayúdame porque no tengo fuerzas, no tengo fuerza de voluntad. El diablo quiere sacarme de la iglesia, el diablo quiere sacarme de tus caminos. Ayúdame, Señor. El diablo me pone tristezas, aflicciones, me deprime, me pone enfermedades,
Me pone malos pensamientos el enemigo. Señor, ayúdame. Yo no soy capaz, no tengo la fortaleza. Yo creo que si usted es sincero o sincera con Dios en estos aspectos, pues Dios lo escucha y lo ayuda a seguir adelante y a cambiar. Pero hay que amar a Dios, porque si no se ama a Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Dios tampoco puede bendecirnos porque Él quiere un corazón dispuesto. En uno de los salmos dice, un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. El Señor no lo va a despreciar jamás. Entonces, todas estas promesas que están en la Biblia, principalmente en Salmos, encontramos muchas promesas de la forma como Dios procede con el ser humano. Ahí debemos aferrarnos y de ahí nosotros debemos confiar y decirle, Señor, aquí dice este verso, yo quiero que se cumpla en mi vida, ayúdame, Señor. Pero Dios quiere corazones sinceros. Con razón que el Señor Jesucristo muchas veces enseñaba y les corregía a la gente cuando ellos le hacían preguntas. Y el Señor decía, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No le dijo, sé fiel 10 años, o 20 años, o 30. Le dijo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona. Entonces, eso, recordémosle siempre al Señor. Ayúdame, Señor, para yo ser fiel y servirte para siempre. Que la edad no venga a intervenir en mi vida. Ni la preadolescencia, ni la adolescencia, ni la madurez, nada de estas cosas intervengan en el crecimiento de mi vida espiritual. Que yo te ame y te siga y siga siempre este camino. Esa es la lucha que todos nosotros debemos tener, pero Dios nos ayudará si usted le pide. Seguimos otra pregunta por acá. Otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Buenas, hermano, Dios le bendiga. Para mí es muy gratificante poder hacerle una pregunta. Usted ha sido un ejemplo a seguir y le tengo un profundo respeto. Siempre he tenido el anhelo de poder hablar con usted y hoy Dios ha cumplido esa promesa. Vengo de la obra de Zaragoza y le envío un afectuoso saludo de parte de todos los hermanos. Mi pregunta, hermana María Luisa, es referente a la Biblia y se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sí, hermano, sí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Puede leer, hermano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermana María Luisa, sabemos porque usted nos lo ha enseñado que estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. El alma vendría a ser nuestra mentalidad, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar. El cuerpo es nuestro físico, nuestra materia. El espíritu es lo que nos permite el movimiento. Yo entiendo que alejándonos del pecado, santificamos el alma y el cuerpo. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que santifiquemos el espíritu? Sí, dice, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 5:23. Está el apóstol haciendo algunas recomendaciones. Aquí en el verso 18 les dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La otra recomendación, no apaguéis al espíritu, porque hay muchas personas que dejan de darle libertad al Espíritu Santo y estas personas nunca más vuelven a hablar en lenguas, nunca más vuelven a profetizar o nunca hacen lo de la imposición de manos. No lo hacen. Entonces se descuidan en su vida espiritual y también apagan el espíritu con el pecado, cometiendo errores, dejándose llevar por sus debilidades de la carne. Entonces el Espíritu Santo también queda allí apagado.
y por eso dice, no lo hagan, no lo apaguen, siempre tiene que estar avivado el Espíritu Santo, nuestra vida bien con Dios, cada día mejorando, cada día progresando, para que el Espíritu esté siempre con nosotros, actuando. Otra recomendación, no menospreciéis las profecías. Bueno, se parece que en ese tiempo eran tantas las profecías porque parece que en ese tiempo en la iglesia todos profetizaban, todos hablaban en lenguas, entonces ya como que se saturaban de la profecía y la menospreciaban. Yo no quiero que me profetice más porque esta semana recibí 50 profecías, ya no quiero más, no quiero más. Seguramente pudo haber sucedido esto. Hoy en día nosotros estamos ansiando, deseando en el Señor que se manifieste el Señor con los dones espirituales, con toda la congregación, ¿no? Siempre le pedimos al Señor. Otras recomendaciones, examinen todas las enseñanzas, todo lo leído de la Biblia, examinen las experiencias espirituales, los testimonios, examinen todo y retengan lo bueno. Retengan aquello que edifica, reténganlo para que lo pongan en práctica. La otra recomendación, absteneos de toda especie de mal. Absteneos del pecado, de lo indebido, de no cometer locuras, de no ofender a Dios, no ofender al prójimo, bueno, todo esto. Y el 23 también dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que ustedes tengan una santificación completa. Cuando Él dice, todo vuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Se dice que el espíritu, como dice el hermano, es el que hace mover. El alma, pues también en el alma están la sangre, los signos vitales que mueven ese cuerpo. Porque si no tuviese alma, pues tampoco el espíritu podría mover un cuerpo que no tenga alma, no tenga signos vitales, no tenga la sangre, todo esto. Y el cuerpo, pues que es la materia, la parte física. Entonces, todo esto, cuando dice que espíritu, alma y cuerpo, es porque nosotros tenemos una personalidad. Aparte de nuestro cuerpo físico, de esta materia, nuestra personalidad, que es aquella que nos hace pensar, razonar, tomar las decisiones, seguir adelante en el camino de Dios o no seguir adelante, aceptar a Dios o no aceptar a Dios, seguir lo bueno o seguir lo malo. Bueno, entonces el ser humano, pues Dios le dio esa libertad que tome sus decisiones, qué es lo que quiere. Aquí te pongo el camino al frente, te pongo la verdad, te pongo la vida, la muerte, todo lo pongo ante ti, le dice Dios al ser humano. Tú eliges, escoge lo mejor, mira a ver qué quieres, cuál camino quieres seguir. Entonces el Señor siempre pone eso al ser humano. Entonces nosotros, el espíritu, el alma o nuestra mentalidad o nuestro corazón, todos tienen que trabajar unidos en este cuerpo físico y material para poder funcionar, para poder accionar, hacer las cosas. Gente habrá que hará cosas buenas y otros hacen cosas malas. El que hace cosas malas lo hace ayudado por el enemigo, el diablo. El que hace cosas buenas lo hace ayudado por Dios. Pero todo entonces es un conjunto, es como uno solo. El espíritu solo, él no puede hacer nada sin el alma y sin el cuerpo. El alma no puede hacer nada si no tiene al cuerpo y al espíritu. El cuerpo tampoco puede hacer nada si no tiene espíritu ni tiene alma. Entonces los tres, aunque hay dos que son abstractos, como es el espíritu y el alma, sin embargo necesitan de algo físico, de una materia. Estas tres cosas Dios las hizo en nosotros. Y esto es para que nosotros razonemos. Pero todo es necesario. No podemos menospreciar una cosa de la otra, sino que todo es necesario. A veces nosotros decimos la mentalidad. Hay personas hay gente que no cree en Dios. La ciencia, por ejemplo, rechazan la idea de Dios. En el mundo, pues hay, con la modernidad, con la tecnología, con el internet,
Hoy en día hay tantas cosas que el hombre se ha inventado con la ayuda de Dios, porque Dios es el que le ha dado capacidad al hombre para inventarse, para transformar muchas cosas. Entonces nosotros decimos la mentalidad de aquella persona. Es que esa persona, su mentalidad es que Dios no existe. Su mentalidad es que él es muy inteligente y que todo lo que sabe y ha aprendido y hace es por su inteligencia, por su capacidad humana, es por él mismo. Esa es la mentalidad de la persona. Entonces nosotros decimos eso, la mentalidad. Entonces esa mentalidad es ¿quién? ¿De dónde sale la mentalidad? Pues sale del corazón y del raciocinio y de aquí de esta cabeza que es un laboratorio. Entonces todo tiene que trabajar y todo trabaja. Y el Señor Jesús enseñaba y dice, todo lo que hay en el corazón del hombre, del ser humano, sale a flote en sus acciones, en su manera de actuar. Si en su corazón hay cosas buenas, pues todo lo que él hace y dice es bueno. Pero si en su corazón hay cosas malas, pues todo lo que él hace y dice es malo y le hace mal a los demás, perjudica a su prójimo. Entonces el Señor nos enseñaba que ese corazón, ahí es donde está la mentalidad del ser, que sale del corazón y luego comienza a ser procesado aquí en el laboratorio, en la cabeza, en nuestro raciocinio. Nosotros quizá a eso le digamos que es nuestra alma, pero también es el espíritu. No es solamente el espíritu solito, sino el alma y el espíritu, porque un día cuando nos presentemos ante Dios, cuando muramos, entonces la materia queda, se deshace y ese espíritu junto con su mentalidad o con su corazón o con su alma, como se le llame, ese es el que va a la presencia de Dios. Y ese es el que sufre, porque ese es el que siente. Nosotros decimos que en nuestro corazón hay personas que decían, si le hacen un trasplante del corazón a alguien, entonces queda con el corazón de otra persona, entonces ya sus sentimientos cambian. Eso no es así, porque este corazón de carne es una materia que quizá está sirviendo de albergue al corazón espiritual. El corazón espiritual nunca lo van a hacer un trasplante. Le van a hacer el trasplante al corazón de carne, pero al espiritual sigue ahí y sigue teniendo los mismos sentimientos. Entonces es eso, hermano, nosotros estamos aquí en un empaque. Alguien dice, en el forro que tengo, en el empaque que Dios me dio. Dios me dio un empaque muy chiquitito. Otros dicen, Dios me dio un empaque muy grande. Pero eso, ese espíritu, ese corazón o alma, esa mentalidad, eso en uno solo es lo que va ante el Señor, ante Dios. Entonces, ¿para qué nos preocupamos tanto en especular quizá o tratar de desmenuzar una cosa con la otra? Pues eso no tiene razón de ser. No nos preocupemos, dice espíritu, alma y cuerpo, dando a entender el apóstol que Dios nos va a santificar. Santifica nuestro espíritu, alma y cuerpo, seguramente viviendo en esta vida. Y claro, que Él tiene también que ayudar en nuestra carne física para quitar las debilidades, los pecados, las faltas, las sensaciones, las tendencias pecaminosas, porque la tendencia pecaminosa también, la carne, es la que alborota al ser para hacer lo malo y ofender a Dios. Entonces Dios tiene que santificar todo, aún la materia, sabiendo que un día esa materia se va a desaparecer o se vuelve polvo. Pero Dios tiene que santificarla y por eso el apóstol decía que Dios haga en ustedes la obra perfecta. Que todo usted, su espíritu, su alma, su cuerpo, que usted todo sea que un santo y un perfecto delante de Dios. Eso es lo que él quería decir, que no solamente el Señor nos va a perfeccionar nuestro espíritu, nuestra alma, y que entonces nuestra carne pues sigue en el pecado, pues no hay nada completo. Ahí no sería completo ese cambio o esa santificación. Entonces es todo esa parte que el Señor hace la obra en nosotros. Dice que duerme nuestra carne, aún las enfermedades. Hay enfermedades de cáncer, por ejemplo, yo conozco personas que se han enfermado de cáncer y el Espíritu Santo le dice en la profecía, te voy a dormir la enfermedad en tu cuerpo.
y esa enfermedad va a quedar dormida y te voy a dar unos años más de vida, le ha dicho a algunos. Y eso ha sucedido. Yo recuerdo a una hermana, le dijo, yo voy a dormirte la enfermedad en tu carne, porque era la carne la que tenía el cáncer, no el espíritu, no el alma. La carne era la que tenía el cáncer. Y el Señor le dice, yo dormiré la enfermedad en tu carne, en tu cuerpo. Te voy a dar otros años de vida. Le dio 10 años más de vida el Señor. Durmió la enfermedad, duró 10 años más. Y luego a los 10 años otra vez se despertó la enfermedad y de esa fue que esta hermana murió. Dios lo quiso así. Entonces esto es para que nosotros comprendamos un poquito qué significa eso de nuestra carne, qué significa del espíritu, del alma, y que todos pues que hacen falta y todo es necesario en un ser, en una persona, porque Dios lo hizo así y todo es necesario porque nada va a sobrar en nosotros. Dios todo lo que hace lo hace es perfecto. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, y aquí el apóstol le dice, deseo que Dios los santifique a ustedes completicos, quiero que los santifique completicos, espíritu, alma y cuerpo. Ya. Gracias le damos al Señor que Él nos dé esa inteligencia, esa capacidad para poder comprender la forma que Él habla, la forma que el Espíritu Santo habla, que entendamos su palabra. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, hermanos, y vamos a estar orando al Señor. Y en nuestra oración, pues le pedimos al Señor por esos pecados ocultos, le pedimos al Señor también por las necesidades, las peticiones, los anhelos del corazón. Le pedimos al Señor que nos dé ese respaldo, que nos dé facultad, poder para esa obra evangelizadora, porque hoy ustedes están aquí, mañana ya no están aquí, están por allá viajando en otros países, en otros lugares, pero allá donde ustedes estén, tienen que llevar el poder de Dios, los dones del Señor, el respaldo, el apoyo del Señor para que Dios les ayude, para que usted salve y rescate un alma de la prisión del enemigo. Salve un alma con su testimonio, con su manera de evangelizar, con su imposición de manos, que el Señor haga milagros, que lo use. Esto es lo que todos nosotros debemos hacer y debemos pedirle al Señor, porque ese es nuestro deber. Todos nosotros tenemos ese deber de evangelizar el mundo. Esa es la tarea que el Señor nos ha colocado, evangelizar el mundo, hablarle a la gente de Dios para que la gente conozca que existe Dios y que Dios es real. Vamos a orar. Bendito el Señor. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Bendito nuestro Dios y Rey, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso que le habló a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Jacob y les hizo promesas maravillosas. Promesas que hasta el día de hoy esas promesas están vigentes y esas promesas se están haciendo una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la Biblia, por permitir que el diablo no vaya a quitarnos este libro donde habla de ti, donde habla de tus caminos y que con la ayuda del Espíritu Santo toda esta doctrina nos es aclarada, porque tu Espíritu Santo, que nunca se aparte de nosotros, estará con nosotros siempre enseñándonos, guiándonos y orientándonos por el buen vivir, por el buen camino, por esas buenas sendas y esas veredas rectas y justas por las cuales tenemos que seguir todos nosotros. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada hermano y cada hermana, cada hombre, cada mujer, cada niño, anciano, cualquier edad, Señor. Extiende tu mano, pon tu mano sobre la cabeza de cada uno y sé tú bendiciendo y sé tú libertando, quitando las enfermedades, quitando dolencias, quitando, Señor, todas las trampas y las ataduras,
las cadenas con que el diablo los haya atado, los haya encadenado. Destruye la obra del maligno, Señor, la envidia. Quita, Señor, de la mentalidad de muchos la necedad, el capricho, el desorden. Quita, Señor, los vicios, las debilidades. Quita, Señor, todas aquellas cosas indebidas que el diablo siempre está incitando al hombre, a la mujer, para pecar, para hacer todo lo malo, lo indebido delante de ti. Mi Señor, no solamente aquí te estamos pidiendo todas estas cosas, mi Señor, sino también a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos van a ver en este video. Que tú, Señor, los bendigas y los limpies y los libertes, los bendigas a todos y los prosperes en su camino, les enseñe el camino de la perfección, para que asimismo se cumpla tu palabra, mi Señor, para que se cumplan tus promesas que están escritas en los Salmos. Cuando dice que el que anduviere por el camino de la perfección, éste será salvo, éste servirá a nuestro Dios. Y nosotros queremos andar en el camino de la perfección para servirte, mi Señor, para que tú nos tengas en cuenta, para que tú nos mires, para que tú extiendas tu mano y nos bendigas y nos des muchos dones espirituales y nos des poder, sabiduría, inteligencia, conocimiento de tu verdad. Y también, Señor, nos bendigas en todas las cosas materiales de la vida, sin tener ambiciones en nuestro corazón, sin tener egoísmo, sin tener malicia ni codicia, sino hacer todas las cosas con sabiduría, recibir tus bendiciones con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Señor, ayúdanos a vivir la vida recta delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque queremos comprometernos, mi Señor, comprometernos contigo, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer, Señor, tu palabra y a cumplirla, Señor, y agradarte en todo y servirte con todo el corazón, mi Señor. Rompe, Señor, las ataduras, las ligaduras y las trampas malignas. Liberta, mi Señor, porque tú viniste a libertar a los cautivos. Viniste a romper cadenas de opresión, a destruir enfermedades, a quitar la carga de los desvalidos. Señor, tú viniste a darnos vida, a darnos alegría y gozo, a darnos paz en nuestros corazones, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu perdón. Bendito el Señor, bendito nuestro Dios, bendito el Rey de Israel, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Poderoso es el Señor. Avívanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder espiritual. Envía tus dones espirituales a todos nosotros. Libértanos, Señor. Liberta, Señor, a los cautivos. Liberta a todos los que nos van a ver en el video. Y te digo que habrá bendición y sanidad para todos. Habrá limpieza y liberación para muchos. Y la tristeza la estaré quitando porque hay mucha tristeza en algunos corazones. Pero yo romperé esa tristeza y destruiré este mal. Y habrá prosperidad y bendición y progreso y triunfo para muchos. Y también crecimiento espiritual. También daré bendiciones y dones a muchos y los bendeciré. Y estaré abriendo mi iglesia y estaré engrandeciendo y multiplicando todos los lugares y trayendo mucha gente a mi lugar para bendecirlos, porque muchas iglesias, muchos lugares a nivel del mundo se estarán abriendo y tienen que prepararse porque tienen que ir a predicar en cada país, en cada pueblo, en cada lugar. Mi iglesia se extenderá por todo el mundo y mi espíritu estará con ella, porque yo los guardaré y los libertaré. Yo seré quien los gobernaré
yo seré quien los sostendré. Mi bendición irá con todos. La limpieza y la libertad también se dejarán ver en cada uno. Por tanto, bendiciones hay para muchos. Las sanidades y liberaciones, y romperé muchos yugos de esclavitud del enemigo y destruiré el mal. Quitaré la amargura, la tristeza y la confusión, porque muchos corazones tristes, pero pronto van a alegrarse, porque les voy a bendecir y les voy a dar el triunfo y les voy a prosperar en sus caminos, y se va a quitar la tristeza y la amargura que hay en estos momentos. Confíen y crean y sigan adelante, sean valientes y esforzados y rectos vuestros corazones, y sigan firmes, porque las bendiciones están en la puerta. Muchos cambios, muchos triunfos, bendiciones. También les voy a bendecir y les voy a apoyar con bendición material como el dinero. Pronto estaré dando dinero a algunos que les hace falta lo necesario, y les estaré proveyendo de lo necesario. Y vienen muchos cambios, y viene trabajo también para la iglesia, trabajo. Los dones espirituales van a despertarse en muchas congregaciones. Estaré quitando todo aquello que no sirve, todo lo que estorba en mi camino, lo estaré quitando, lo estaré rayendo, destruyendo. Habrá bendición, habrá triunfo, habrá libertad y prosperidad. Todos sigan adelante y sean firmes. Firmes, porque yo estoy viendo a cada uno, mirando sus corazones. Confíen y sigan, que las bendiciones los ha cobijado hoy. Hay prosperidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tu perdón, tu paciencia que tienes con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, del mal y a pesar de todo lo que el enemigo hace en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, la honra para ti, la gloria para ti, desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito el Señor, glorioso nuestro Dios. Gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, y gracias al Señor por esas bendiciones también para todos ustedes y para todos los hermanos que nos van a ver en el video en este día, que también van a ser cobijados por la bendición del cielo. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, el Señor les bendiga y hasta pronto. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Señor les bendiga.